Quiero dar la bienvenida al congresista Josué Gutiérrez, a Luis Iberico y al congresista Juan José Díaz Dios. Prosigue en la lista el congresista Héctor Becerril. Por favor, les voy a pedir, miren, voy a darles entre 2 a 3 minutos y les advertimos, por favor, para que obviamente, ¿no es cierto?, nos parece que vamos advirtiendo, obviamente es discreción del congresista, pero vamos modulando el tiempo. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Primero, decía a los colegas que no me pida interrupción porque no la voy a dar. Así es. Luego, presidente, en vista que acá han vetado la palabra mentira, habrá que pues hablar de verdades diferentes o verdades distintas. Y acá, aparte de culpar a nuestro partido político de hacer un cargamontón político, también el señor Alejandro Toledo dijo que esto es un linchamiento mediático. Eso no es cierto. Acá simplemente los medios han hecho notar, como el día de hoy también quiero yo hacerlo notar, la serie de inconsistencias que se ha venido sosteniendo en el transcurso de todas las declaraciones que ha hecho el señor Alejandro Toledo. Y pasamos a enumerar cosas puntuales. Respecto a los fondos propios que manifestó el colega Julio Gagó, decir pues, cuando hablamos de fondos propios y se dijo que la señora era acaudalada, luego manifestó en otro medio que con los pocos recursos que tenía la señora Eva Fernenbuch y con una hipoteca se compró ese bien. Quisiera que nos aclare pues, esta verdad es diferente. ¿La señora era acaudalada o la señora tenía pocos recursos? Eso que nos aclare. Luego también manifestó que la casa de Surco se compró con un crédito hipotecario y la hipoteca está inscrita en los registros públicos peruanos. Hasta el momento que nosotros sepamos, los periodistas sepan y también la opinión pública sepa, no hay ninguna hipoteca inscrita en los registros públicos peruanos. Es otra verdad diferente. También, señor presidente, inicialmente el señor Alejandro Toledo manifestó de que estuvo en Costa Rica dando una conferencia, porque así se gana la vida. Luego cambió de versión cuando salió un periodista y dijo que eso también era una verdad diferente, porque nunca el señor Alejandro Toledo ha dado ninguna conferencia en Costa Rica. Ante esa evidencia clara, cambia de versión y dice que fue a Costa Rica acompañando a su suegra. Y qué triste, ¿no? Y triste para el país, que finalmente anoche, en una entrevista, dijo de que estuvo con la suegra en una cena con el señor Rudelman y algunos amigos de Maiman para constituir esta empresa Ecoteva. Sin embargo, anoche mismo se descubrió de que, según el registro migratorio de la señora Eva Fernenbuch, que la señora no estuvo en Costa Rica. Pregunto yo, ¿son verdades? ¿Son mentiras? ¿Qué piensan ustedes? Que nos aclare, presidente, si estuvo o no estuvo en esa cena el señor Toledo con la señora Fernenbuch. Y claro que no puede estar la señora, porque si se ve el reporte migratorio en el Perú, la señora Eva llega el 28 de noviembre del 2011 y se va el 1 de mayo del 2012. No tuvo otra salida. Entonces, por lo tanto, no podía estar en Costa Rica el 18 de enero, salvo pues que de repente tenga el don de la ubicuidad en varios lugares a la vez.
Luego se manifiesta inicialmente que la suegra compró la casa para vivir los últimos días de su vida en compañía de su única hija. Luego, nuevamente, cambia la versión, o sea, dice otra verdad diferente. Dice que la casa ha sido comprada ya no para que viva con su hija, sino para que, como una inversión. Pregunto yo, ¿qué tipo de inversión es aquella donde, primero, esa casa estaba alquilada hasta el mes de mayo? Una de las condiciones que ponen para comprar la casa es sacar al inquilino, tal como así sucedió. Esa propiedad tiene 9 meses cerrada sin alquilar. Digo, ¿esa es una inversión? Se supone más o menos que el crédito ha sido dado en un tiempo de 15 años. De tal manera que mensualmente debería pagarse al banco $30,000 mensuales por esta hipoteca. En 9 meses son $270,000 que se están pagando. Que me responda también, si es que sabe obviamente, ¿de dónde está pagando la señora Eva Fernemuth estos $30,000 mensuales? Si se supone que la poca inversión que tenía, el poco dinero que tenía, ya lo invirtió en la compra. Luego manifiesta que como era una inversión y estaban haciendo unas refacciones. ¿Pero refacción para qué? Refacción para que la pobre señora de 85 años que se ha visto metida en este tema, me parece sin querer, no podía subir al segundo piso. ¿Para qué la señora quiere ir a un segundo piso si esta casa ha sido comprada para un alquiler o para inversión? Estas son pues muchas de las verdades distintas que nos sigue manteniendo anoche mismo el señor Alejandro Toledo. Luego se le preguntó cuántas propiedades tiene. Manifestó que tiene 2 propiedades. ¿Cuántas propiedades tiene su hija? Manifestó que sus hijas no tienen ninguna propiedad. ¿Esto es verdad o mentira los 2 hechos? Si me pregunta, que es mentira. Luego manifiesta y se ve que la casa de Camacho está a nombre de su hija Chantal. O sea, no solamente no dijo la verdad, sino que parece también que con esta operación se le quiere dejar fuera de este bien a su hija Saraí Presidente. Evite. Ya hemos cortado. Por favor, estamos llamando al orden. Por favor, evitemos. Creo que las cuestiones se están desarrollando bien. Vamos hacia adelante con, por favor, las preguntas, las preguntas directas, por favor. Congresista Becerril, concluya. Permítame, presidente, todavía tengo algunas verdades diferentes que hacer notar a los congresistas que están acá y al pueblo peruano que está escuchando. Porque yo no creo en realidad que cuando digo mi hija no tiene un bien y luego aparece que sí tiene, entonces, ¿por qué digo esto que no es cierto, no es cierto? Así está mejor, ¿no? Ok. También, inicialmente, se dijo que un corredor llamó a la casa del señor Toledo ofreciendo el bien. Pregunto yo, ¿el corredor es adivino? Para decir, a ver, la señora Elian, el señor Toledo quieren comprar una casa, entonces voy a llamarlos para ofrecer una casa. Esto no resiste ningún análisis y son las cosas que así ha manifestado el señor Alejandro Toledo. Sin embargo, hay versiones claras y contundentes que manifiestan desde el año 2009 y ya
los esposos Toledo, Carp, estaban buscando una casa en las Casuarinas. En todo caso, preguntarle pues si es cierto que llamaron a Elian o ella llamó, que nos aclare. En todo caso, ese corredor habría que buscarlo, señor presidente, por las condiciones que tiene Yadivino, para poder llamar a cualquier persona interesada en un bien y venderle. Ese corredor es lo máximo, señor presidente. Luego, también está demostrado que la suegra, señor presidente, también hace una declaración jurada, que el colega Julio Gagó acaba de manifestarlo, donde en una declaración jurada dice que la compra se realiza con recursos propios. El señor Alejandro Toledo nos dice que el bien se compró con un préstamo. Entonces, presidente, le pregunto, como hay dos cosas diferentes, ¿alguien está mintiendo? Pregunto yo, ¿miente la señora Eva Fernenbusch o miente el señor Alejandro Toledo? Que me responda, presidente, ¿quién de los dos miente? Luego, cuando lo entrevistan en un canal de televisión nacional en Estados Unidos y le preguntan por la oficina comprada en el edificio Omega, el señor Toledo niega tajantemente. ¿Oficina, dice? ¿Qué oficina? ¿De qué oficina me hablan? O sea, quiere decir que la suegra, una mujer de 85 años, anda por el mundo por ahí solita, ocultando a la hija y ocultando al yerno la compra de esta oficina. Tampoco, presidente, no resiste ningún análisis. Sin embargo, el señor Pedro Silva Chueca, quien es el gerente de la empresa que vendió esta propiedad, dice que el trato lo hizo directamente con el señor Alejandro Toledo. Que nos responda si es cierto o no que él fue el que negoció la compra de este inmueble. Y para terminar, presidente, según el reporte emitido anoche, también se manifiesta que en octubre del año 2012, el señor Alejandro Toledo pagó la hipoteca de $277,000 de la casa de Punta Sal. Que nos diga, presidente, y nos precise, pero esta verdad, esta vez con una verdad seria, no con verdades diferentes, con qué dinero se pagó esta hipoteca, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril, congresista Espadaro, y prosigue el congresista Teófilo Gamar. Gracias, presidente, y a través suyo saludar al invitado y a los colegas congresistas. Hubiéramos querido esta mañana, señor presidente, que el Perú conozca con mayores detalles una verdad que no resista el mayor cuestionamiento por parte de no solamente los colegas que estamos aquí, sino además del pueblo peruano. Y voy a conversar por las propias versiones que el día de hoy ha entablado el invitado. Se habla de que nosotros nos guiamos de reportajes periodísticos. En primer lugar, no es un reportaje periodístico de un medio de comunicación, sino son de varios medios de comunicación que han estado sacando en las últimas semanas una serie de hechos que efectivamente dan algunas pistas sobre algunos hechos que no han sido aclarados y que nos gustaría, por supuesto, que se aclaren. El señor invitado, el señor Toledo, ha señalado que no es titular de las casas. Creo que ninguno de los que estamos aquí ha señalado que él es el titular de las casas. Y eso queremos descartarlo. Nosotros no hemos dicho que el señor es titular. Pero ojo, queremos saber de dónde vienen los fondos. Porque la titular, indudablemente, es la señora Eva Fernenbusch. Ha señalado también que no existe una empresa offshore. Pero para que todos los colegas y el pueblo peruano pueda escuchar qué cosa significa offshore, me he permitido entrar a Wikipedia y dice: significa en el mar alejado de la costa. Y en el ámbito empresarial señala, en el ámbito financiero dice, estas empresas son usadas para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por diversos motivos, entre ellos el blanqueo de dinero. Presidente, pero
¿Qué ha señalado el día de hoy el señor Toledo? Ha señalado que es una operación, una creación de una empresa entre su señora suegra y un millonario. Entonces, presidente, hay otra versión. Ya no es con la empleada que hacía la limpieza en el bufete de abogados y con el de seguridad que no la conocían, sino ahora es con el señor Maiman. Entonces, señor, queremos que inmediatamente se aclare que la conformación de Ecoteva tiene necesariamente que ver el señor Maiman y la señora Eva. ¿Por qué colocar entonces a dos personas, vamos a llamarlo desconocidas, por no llamarlas testaferros, dos personas desconocidas que no conocen a la señora Eva? Y es más, como se ha señalado ya por mis antecesores, la señora Eva no se encontraba en este país en donde se crea la empresa. El señor ha dicho que es un error político. Nosotros no creemos que sea un error político el que se puedan juntar con empleados que no tienen un solo patrimonio suficiente para encubrir una compra, y es más, que se junten en una empresa de 3 y que luego la empresa, es decir, los otros 2, le prestan a la presidente, y que obviamente no la conocen. Le pedimos que clarifique los temas y que se pueda decir con mayor claridad su verdad, que en todo caso esperemos sea la verdad, porque el pueblo peruano es el que está pendiente de que por supuesto se pueda dar la verdad. En el derecho hablamos un poco de motivo, oportunidad y medio, pero queremos saber con mayores detalles y mayores precisiones estos hechos. Efectivamente, el día de ayer un reportaje también de la señora Rosa María Palacios, que el día de hoy ha sacado en un importante medio que habla sobre las contradicciones, también señala que la gente, los vecinos de Casuarinas, recibían pues visitantes para la compra de estas casas y que, oh sorpresa, en muchos casos iban acompañados, o la persona, el corretaje, el señor Alemán, iba acompañado de el señor Toledo y la señora esposa para ver la casa. Y luego también el señor Pedro Silva Chueca ha señalado que al inmueble, la oficina ubicada en Surco, también visitó el mismo edificio y que incluso cambió de piso porque quería una vista más panorámica al golf de los Incas. Entonces, ahí viene por supuesto nuestra primera pregunta. ¿Mienten todas las personas que están en Casuarinas y que lo han visto? ¿Empleados del hogar, personas que trabajan en Casuarinas y que lo han visto en varias oportunidades, según sus testimonios, yendo a visitar las casas? ¿O efectivamente usted estaba visitando casas simplemente por algún turismo o algún tema de otra naturaleza? Se ha hablado, señor presidente, sobre el tema de la hipoteca. Yo soy abogado y la hipoteca es un derecho real de garantía cuya inscripción en el registro constitutivo, es decir, la inscripción, es un requisito de forma ineludible, señor presidente, para que éste exista como tal. Y a la fecha, señor, hasta el día 23 o 24 de mayo que hemos hecho la verificación, no existe ninguna hipoteca inscrita en registros públicos. Cuando cualquier ciudadano compra un bien inmueble en el banco a través de un crédito hipotecario o a través de un crédito vehicular, ese auto, antes que te lo entreguen, ya sale grabado. ¿Y para qué es la hipoteca o para qué es la carga en ese proceso? Para que no lo pueda vender, pues, señor presidente. En 9 meses ese inmueble ha podido efectivamente pasar a otras personas, a otros dueños, y sin que el banco tenga ninguna opción de recuperar su inversión. Pero además, y obviamente no nos queda absolutamente claro, ¿de quién es la inversión? ¿Del señor Maiman? ¿De la señora Ferguson? ¿Del Scotiabank? ¿Del JP Morgan? ¿De dónde vienen los recursos que van hacia la cuenta del JP Morgan? Eso es lo que efectivamente el día de hoy se debe señalar, señor. Y además, y que por supuesto hay hechos absolutamente contradictorios, el señor Toledo en varias entrevistas, o en la última que leo al periodista Álvarez Rodríguez, señaló que existía un ahorro por conformarse en Costa Rica esta empresa del impuesto a la renta. Pero da la casualidad, en nuestro país el impuesto a la renta solamente lo paga el vendedor,
ya que es el que obtiene la ganancia por la venta, es decir, ahí no hay ningún ahorro. Entonces, nos parece también, presidente, que no se ajustarían a la verdad las versiones, para no decir que obviamente hay una mentira, sino que efectivamente no se ajustan a la verdad. Entonces, presidente, para ir redondeando el tema, ¿de quién es el dinero, la inversión final? ¿Quién gana en esta operación? ¿El señor Mayman? ¿La señora suegra del señor Toledo? ¿La familia del señor Toledo? Eso queremos señalar. ¿Por qué se ha ocultado, y no se ha mencionado hasta el día de ayer en el programa Panorama, de dónde o cómo sale la transferencia de 2,5 millones de dólares de la empresa de propiedad del señor Mayman, Maritratco? ¿Qué gana el señor Mayman prestando a una señora de 86 años? Y que es más, de acuerdo a la versión también, ha señalado que la señora no tiene que pagarlo ahora, sino tiene que pagarlo en 5 años, es decir, a los 91 años. Dios bendito que le dé vida, señor, y muchos años más de vida para que pueda pagar esa hipoteca. Pero sí nos parece raro que una persona, un multimillonario, que ahora está un poco, bastante quebrado en el sistema, pero ese es otro tema, pueda prestarle a una persona de 86 años para que lo empiece a pagar a finales del 5.º año, es decir, a los 91 años. Nos parece un poco inconsistente en ese aspecto. ¿Cómo se va a devolver el dinero entregado a Maritratco y a Ecoteva? Porque no es el señor Mayman el que presta, sino es Ecoteva el que presta. Y, presidente, algo que por supuesto queremos que quede absolutamente claro: con qué recursos se pagan la hipoteca en la casa de Puntasal por $277.000, justo por estas fechas, y la deuda de aproximadamente 500.000 soles, que según Infocor, el día de ayer, 2 programas de televisión, tanto Panorama como Sin Medias Tintas, analizan este tema de, bueno, en ese momento se tuvo bonanza económica y se pagaron esas deudas al contado. Y queremos que, por supuesto, pueda inmediatamente el señor expresidente Toledo aclarar al país, porque, como digo y repito, queremos que se conozca la verdad meridiana y, por supuesto, queremos que se descarte si es que con la conformación de Ecoteva pueda inmediatamente tratarse de un tema de blanqueo de dinero, o que no estuviera muy claro el inicio de ese dinero o la ruta de ese dinero a las cuentas tanto de JP Morgan como del otro banco que transfiere. Muchas gracias. Una pequeña interrupción. No, hemos dicho que no se da interrupciones. Correcto. Congresista Espadaro, muchas gracias. Y vamos a dar la bienvenida a los congresistas Carlos Bruce, a Enrique Wong y Tito Valle, que también están en el hemiciclo. El congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ante todo un saludo al señor expresidente de la República, Alejandro Toledo, a todos los colegas congresistas, un saludo igual. Pero yo quiero precisar, en principio, que esta comisión de fiscalización cita al señor presidente a efecto de que responda con relación a la adquisición de diversos bienes inmuebles a nombre de la señora Eva Fernenbuch, así como su vinculación con la empresa Ecoteva Consulting Group con sede en Costa Rica, que habría facilitado el dinero para que la mencionada ciudadana adquiera los inmuebles sin contar con propiedades. Ese es el tema de la investigación. Es decir, que las preguntas deberían estar relacionadas a aclarar el motivo de la citación, porque de lo contrario estaríamos hablando de preguntas impertinentes, que no guardan relación con el motivo que en estos momentos se investiga. Y todos sabemos, los amigos, especialmente abogados que integran esta comisión, es que para que el citado, el señor Alejandro Toledo, ¿no es cierto?, responda, tiene que haberse preparado con relación al tema, y otros temas que no guardan relación al motivo solicitado definitivamente no tendría por qué responder. Y esto en función al ejercicio del principio de la defensa, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro lado, señor presidente, hemos estado viendo que algunos congresistas han estado señalando y han estado infiriendo, coligiendo, ¿no es cierto?, especulando, elucubrando en algunos casos, con relación, ¿no es cierto?, a una supuesta vinculación que habría existido del señor Alejandro Toledo con la empresa Ecoteva, con la compra de los inmuebles.
Pero hasta el momento, señor presidente, no existe una sola prueba que vincule directamente al señor presidente con la adquisición de los inmuebles. No he visto, señor presidente, una sola prueba. Es decir, que se haya descubierto a nivel del sistema financiero, por ejemplo, que el señor Alejandro Toledo haya hecho una transferencia directa de unos 3 o 4 o 5 millones, que haya participado directamente en la constitución de la empresa. Señor presidente, en el derecho penal existen medios de prueba, y entre esos medios de prueba son las testimoniales, los documentos, las pericias, la confesión, y adicionalmente colabora todo esto los indicios. ¿Hay alguna prueba documental donde figure el señor Alejandro Toledo que esté vinculado a las compras? ¿Hay alguna prueba documental? ¿Hay declaraciones testimoniales, ¿no es cierto?, debidamente efectuadas a nivel del Ministerio Público, en donde exista personas que hayan declarado que el señor Alejandro Toledo estuvo directamente ligado a la constitución de la empresa o a la adquisición del inmueble? Yo pregunto si de repente alguno de los congresistas que ha hecho uso de la palabra tiene la respuesta con relación al tema. Yo pregunto si se han hecho pericias con relación a alguna firma que de repente se pretenda negar, con relación a la constitución de la empresa, o de repente algún contrato de compra-venta. ¿Existe, señor presidente? Y esas preguntas las voy a trasladar al señor Alejandro Toledo. Por otro lado, en cuanto a los indicios, señor presidente, los indicios son datos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir llegar a conclusiones, ¿no?, afirmativas con relación a una determinada verdad. Hay indicios concomitantes relacionados, digamos, a la supuesta adquisición, a la vinculación del señor Alejandro Toledo. Sí, el mismo señor Alejandro Toledo ha dado declaraciones en los medios de comunicación y ha dicho, efectivamente, ha dado algunas versiones, ¿no es cierto?, pero esas son pruebas. Por esas declaraciones vamos a pretender traer al señor presidente Alejandro Toledo a realizar una investigación, porque viajó, no viajó, si le acompañó, no le acompañó. Es decir, si estuvo o no estuvo en Costa Rica. Por eso, o se almorzó, no almorzó, qué sé yo. Si se reunió, si se tomó un café. Es decir, ¿quién pagó la cuenta? Es decir, señor presidente, ¿qué es lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización? ¿Qué estamos haciendo en este momento, señor presidente? Y yo le voy a decir concretamente, y todos los amigos de la comisión saben perfectamente que en toda investigación, en una primera etapa preliminar, señor presidente, deben respetarse determinados principios, los cuales no se están respetando. Debe respetarse el Estado de Derecho y debe respetarse la institucionalidad. Y cuando digo que debe respetarse los principios, es que en toda investigación tiene que existir el principio de la reserva, señor presidente, que de acuerdo a nuestro actual Código Procesal Penal existe la reserva, ¿no es cierto? No hay reserva para las partes, pero sí debe haber reserva para terceros. El principio de la neutralidad, señor presidente, nos dice que la investigación tiene que ser totalmente independiente, tiene que ser neutral, no tiene que haber influencias de ninguna clase que nos permita llevar, digamos, a una conclusión totalmente objetiva. Señor presidente, si nosotros nos subjetivizamos, si nosotros nos apasionamos, si nosotros vemos la investigación como una situación política para que en el futuro podamos ganar intereses, desvirtuamos la naturaleza de una verdadera investigación. Desvirtuamos totalmente, señor presidente. La desvirtuamos. ¿Y eso es lo que quiere este Congreso?
Por otro lado, hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, señor presidente. La institucionalidad. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento respecto a la función que tiene que tener la Comisión de Fiscalización? Es fiscalizar a los órganos del Estado y a la administración pública, ¿cierto? En este momento hay una adquisición por parte de la señora suegra del expresidente, ¿no? Y como dice la misma citación, se pretende, ¿no es cierto?, investigar y establecer alguna vinculación con la adquisición de la señora Fernández. ¿Estamos cumpliendo con lo que dice el reglamento del Congreso de la República? ¿Estamos dentro del ordenamiento jurídico de la Constitución? ¿O aparentemente la estaríamos violando? Habría que preguntarse eso. Ahora, que definitivamente se puede investigar la gestión, que se investigue la gestión. Y eso aparentemente ya se ha realizado en el periodo pasado, señor presidente. Le han investigado la gestión. La pregunta sería, ¿le han encontrado alguna irregularidad, algún ilícito? Ese es el tema. Entonces, una cosa es investigar la gestión, una cosa es investigar, digamos, temas relacionados a la administración pública y al Estado, que es función de la Comisión de Fiscalización y del Congreso de la República, y otra cosa, señor presidente, es investigar a una persona totalmente individual, en cuyo caso sí procede una investigación fiscal, que sí debería hacerlo, y que nosotros tenemos que apoyar que el fiscal, independiente de todo tipo de presiones, ¿no?, políticas, económicas, qué sé yo, haga su trabajo y llegue a determinar con claridad qué es lo que se ha presentado en esa situación. Un momentito, señor presidente. Asimismo, creo que es importante hacer esta reflexión. Yo solamente quiero hacer la siguiente pregunta, que es relacionado al tema. El señor Alejandro Toledo participó en la constitución de la empresa de la señora de la empresa Ecoteva. ¿Participó? Simplemente eso, señor presidente. Muchas gracias, congresista Gamarra. Me pide nuestro invitado, por favor, un pequeño receso. Continúa el congresista Cristóbal Yatas y damos la bienvenida al congresista William Monterola. Bien, a ver, hay una cuestión previa. A ver, ¿cuál es la cuestión previa? Presidente, a los colegas, creo que el señor Alejandro Toledo ha venido a responder preguntas. Y aquellos colegas que van a hacer uso de la palabra y no van a preguntar en todo caso, que dejen el espacio para aquellos colegas que quieran preguntar, porque abogado defensor, me imagino, tendrá, no de oficio, como hace el colega Gamarra, por ejemplo, presidente. Gracias. Congresista. Ok, congresista Becerril, ahí queda su comentario. A ver, voy a ir, mientras viene el señor presidente, diciéndoles que en lista están todavía el congresista Yatas, el congresista Molina, congresista Yehude, congresista Espinosa, congresista Rimarachín, congresista Gutiérrez, congresista Portugal, congresista Julca, congresista Reategui. Les voy a pedir congresista Johnny Lescano, congresista Omonte, congresista León, congresista Mauricio Mulder, hasta ahí quedamos. Un favor, les voy a pedir que manejemos el tiempo, creo que ya ha habido bastante los temas, y hacia la pregunta, obviamente en aras del tiempo. Muy bien, en todo caso, cuando les toque su ronda, por favor, puedan demostrar que manejan sus tiempos muy bien ustedes, toda vez que ya casi los temas han tenido la cobertura del caso.
Por unos minutos se ha suspendido la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría a pedido del expresidente Alejandro Toledo, quien ha asistido a este grupo de trabajo para responder respecto a su supuesta participación en la adquisición de diversos inmuebles a nombre de la señora Eve Ferbenut, su suegra. Aquí los parlamentarios tienen opiniones diversas. Cabe señalar que el segundo punto de la agenda es un informe del oficial mayor sobre la reconsideración presentada por el congresista Julio Gago Pérez y el procedimiento parlamentario en relación a la reconsideración del congresista Modesto Julca Jara. Ello en relación a un pedido de facultades de la Comisión de Fiscalización al Pleno del Congreso para tener facultades de comisión investigadora en este tema que involucra al expresidente Alejandro Toledo. Ha vuelto a hacer su reingreso a la sala el expresidente y la sesión va a continuar en breves minutos. Bien, hemos conversado con nuestro invitado, vuelvo a reiterar y valorar su ánimo democrático, y también me ha solicitado, por favor, que en aras de su tiempo también, de la gentileza que ha tenido en venir, tratemos, por favor, de ir directo a las preguntas, porque la población lo que quiere es respuestas de nuestro señor invitado. A ver, si no entorpece el normal funcionamiento, congresista Gago, a ver. Gracias, presidente. Al contrario, tengo entendido que el señor Toledo tiene un vuelo a las 2 de la tarde. No sé si me podrá ratificar si es ahora o después. Si es así, el tiempo le está quedando corto. Creo que ya hay varias preguntas, si lo permiten los señores congresistas, si puede iniciar con la respuesta. Gracias, señor presidente. Bien, en ese sentido ya, vamos adelante con esto. Les voy a pedir, por favor, solo les voy a pedir presidente, que hagan... Disculpe usted, presidente. Vamos a proseguir, congresista Yeude. Presidente, pues no me corte la palabra. Han hablado, no han hecho preguntas, han desarrollado todos sus temas. De acuerdo, yo quiero que se investigue, por cierto, pero ahora no nos ponga tiempo nosotros. No hemos aceptado. Pero hay que ser democrático, presidente. Perfecto, Se le ha dado congresista mucho tiempo. Yeude, en ese sentido, vamos adelante. Congresista Cristóbal Yatas, por favor, volviéndoles a reiterar de que nuestro invitado está jugando con los tiempos ya de tener que abandonar. Presidente, buenos días, y por intermedio de usted saludar al señor Alejandro Toledo. Pero antes de formar mi pregunta, presidente, yo quiero también expresar mi disconformidad en los parámetros que usted pone después de haber escuchado la intervención ya de los colegas del frente, ¿no? Yo creo que esa regla de juego usted tiene que plantearla al inicio de esta reunión. Y tampoco no puede decir, le recomiendo a ustedes que en 2 minutos, cuando ya ha habido colegas que han excedido incluso, y lo más en verdad cuestionable es que son simplemente preguntas repetidas, presidente. Entonces, yo soy respetuoso de las reglas. Por intermedio de su presidencia, yo quiero preguntar al señor Alejandro Toledo 2 cuestiones puntuales, presidente. Primero, desde que tuvo conocimiento que su suegra había comprado 2 inmuebles en Lima, valorizados en 5 millones, usted, en verdad, respetando sus opiniones, por supuesto, tenía versiones contradictorias y diferentes, ¿no?, respecto a la adquisición de tus inmuebles. A mí me gustaría, señor Toledo, ¿cuál exactamente es la respuesta o la versión, la explicación al respecto? Y lo otro, presidente, también necesito una explicación porque también hay una duda, y esa duda la expreso al formar esta pregunta. ¿Cómo justificar que una señora de 85 años, que es su suegra, la señora Eva Fernenburg, decide dar un giro a su vida y decide invertir en el Perú? ¿Cuáles son las razones, presidente, para que haya tomado decisión? Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Cristóbal Yatas. Esto que he hecho de mención, simplemente el tiempo obedece a que nuestro invitado nos ha hecho el pedido, por favor. Congresista, le tocaba al congresista Molina, no está, el congresista Yeude Simons.
Gracias, presidente. En principio saludo la presencia del presidente Toledo. Evidentemente esta es una cámara política, ¿no es cierto? Y como cámara política a veces no buscamos la verdad, sino buscamos golpear a quien sea. Ayer a Fujimori, ahora al presidente García y ahora al presidente Toledo y mañana a otro. Pero es un problema producto de nuestros propios errores. Todas las preguntas que se han hecho han salido ya en los medios de comunicación, en la televisión, y lo lamentable es, y ahí lo digo con franqueza, lo lamentable es la falta de una verdad, la falta de una respuesta concreta, que no se tiene. Entonces creo que el propio presidente Alejandro Toledo ha cometido un gravísimo error de no decir exactamente las cosas de manera firme y que uno lo sepa. O sea, no es solamente la clase política, es el país que está exigiendo respuesta. Eso en principio, presidente, a través suyo al presidente Alejandro Toledo. Yo, presidente, creo que lo que nos está pasando a nosotros es que hay una hecatombe política con este suceso. No solamente es el problema de direccionar acusaciones a los expresidentes, en este caso al presidente Toledo, de parte de nosotros mismos, porque aquí hay, frente a una noticia que puede ser válida, todos se comen a todos. Somos pirañas. Tratamos de destrozar la moral de las personas y a veces sin ninguna investigación, y eso es terrible. Hoy día el congresista Gagón nos preocupa cuando habla, por ejemplo, de una casa campo, ¿no? Y nos está hablando ya de otro país. Entonces yo creo que el presidente Toledo tiene que decirnos exactamente, responder una sola pregunta que para mí es la fundamental, porque se habla incluso de blanqueo de dinero, lo cual es ya grave, ¿no es cierto? Por favor, presidente Toledo, ¿cómo puede demostrar usted que los fondos son lícitos o no? Esa es la respuesta que se necesita, si los fondos son lícitos o no. Y aquí creo que podría estar finalmente la respuesta que el país espera, porque no lo estamos investigando por un gobierno de 5 años que ya fue investigado, sino estamos investigando en función de una cantidad superior a los 5 o 6 millones de dólares, donde no hay una respuesta de dónde viene el dinero. Esa es la respuesta que estamos esperando, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Yehude Simons. El congresista Marco Falconi. Muy agradecido, señor presidente. Damos la bienvenida al presidente Alejandro Toledo. Realmente, señor presidente, vemos con suma preocupación cuando se hace una serie de imputaciones que entendemos que se las hace porque hay un desconocimiento. Particularmente yo soy profesor de Derecho Bancario y Derecho Financiero muchísimos años. Creo que soy el que más ha escrito sobre estos temas a nivel nacional. En primer lugar, hoy día cuando se hace una imputación, yo retomo la pregunta que ha hecho el congresista Yehude Simons: ¿los fondos son lícitos o son ilícitos? Ese es el tema central, nada más. Entonces, cuando interviene el señor Joseph Maiman para avalar, en este caso a la empresa Ecoteva, hasta por 20 millones de dólares, ¿de dónde son esos fondos? Esos son los fondos que justamente tiene que acreditarse. Ahora, ¿ante qué institución se hace esto? Esto es muy importante tener presente. Los que conocemos el sistema bancario, el Scotiabank es un banco excesivamente riguroso, y eso está reconocido a nivel mundial. Sería materialmente imposible que el Scotiabank, por ejemplo, podría aceptar o bancarizar fondos ilícitos, fondos provenientes de lavado de activos. Eso realmente es inaceptable. Es por eso de que aquí, justamente, bueno, el presidente Toledo le va a entregar al señor presidente de la comisión, está el nominee agreement, que justamente es el aval, la fianza, el certificado, hasta por 20 millones de dólares. Ese es el origen, y este es un origen lícito. Se dice de que el señor Joseph Maiman está quebrado, lo cual no es cierto, pero aún aunque fuese cierto, ¿quién califica
su solvencia. La califica pues el acreedor, en este caso el banco, el Scotiabank. No la califican los periodistas, no la calificamos los congresistas ni el Poder Judicial. El interesado, en este caso el acreedor, que es el banco, le dice: señor, su garantía para mí sí sirve. Su garantía me presta toda la confianza y por lo tanto yo le otorgo este crédito que está solicitando la empresa Ecoteva. Tan cierto es esto de que el Scotiabank da un certificado, una constancia, diciendo que le está prestando este dinero a la empresa Ecoteva. Oiga usted, ¿a usted no le parece que es irregular, que es ilícito? ¿Usted sabe cuáles son las relaciones comerciales entre el Scotiabank y el señor Schemaiman? Eso es una relación particular comercial entre ambas personas, la persona jurídica, el Scotiabank, con el señor Joseph Maiman y con sus empresas. Eso no es de incumbencia de ninguno de nosotros y nadie podría saber cuáles son las relaciones comerciales y las relaciones económicas. Entonces se dice: oiga usted, ¿cómo es posible de que el banco le preste a una viejita de 86 años? El banco no le ha prestado a ninguna viejita de 86 años. El banco a quien está prestando es a la persona jurídica Ecoteva. Y que yo sepa, en ninguna legislación del mundo se ha establecido que las personas viejitas estén muertas y que no pueda realizar ningún tipo de operación. ¿Por qué? Porque quien califica justamente es el acreedor. Es por esta razón de que Ecoteva le hace un crédito a la señora Eva Fernandú hasta por 3 millones y se constituye una garantía hipotecaria. Efectivamente, todos los que somos abogados sabemos de que la hipoteca es constitutiva de derechos, pero este mutuo con garantía hipotecaria se celebra ante un notario el 18 de julio del 2012, un notario de Costa Rica, se envía a inscribir aquí y está pendiente de una subsanación y el plazo vence el 21 de junio. Aquí también, señor presidente, ya el presidente Toledo seguramente le va a entregar justamente la esquela donde aparece lo que estamos comentando. Y también le va a entregar el contrato de mutuo anticrético que ha sido celebrado en Costa Rica. En Costa Rica la legalización de firma, la certificación, se llama apostillar. Entonces unos periodistas dicen: ¿qué es apostillar? O sea, lo cierto es que eso es mentira, porque aquí no conocemos la palabra apostillar y por lo tanto es mentira. Apostillar pues es legalizar, y justamente se ha hecho el trámite en Costa Rica y se ha enviado aquí al Perú, ha sido presentado a registros públicos y ha sido motivo de una observación. También escuchamos ahora una de las intervenciones. El presidente Toledo miente porque dice de que gana $150.000 y en la misma entrevista después dice que gana 500.000, pero no se dice de que él dijo que eran $150.000 por sus honorarios en la universidad y que con sus otros ingresos aproximadamente era $500.000, $600.000. Entonces, señor presidente, todos estamos de acuerdo que se investigue, y por supuesto que a nosotros nos interesa en forma especial, tratándose del presidente de la República, al igual que en el caso del presidente Alan García, pero tenemos que ser respetuosos. Se hacen una serie de preguntas referidas a la vida privada, se hacen imputaciones sobre las hijas, se hace una serie de inferencias que definitivamente creo que no son correctas. Nosotros tenemos que ser respetuosos de todas las personas, y en este caso especialmente de todos los presidentes, ¿no? Del presidente García, del presidente Fujimori, del presidente Toledo, y también de los candidatos presidenciales, porque también está en este caso la doctora Lourdes Flores, la doctora o la señora Keiko Fujimori, y de todas las personas, antes de hacer imputaciones, porque si el día de mañana se establece que todas estas imputaciones son falsas, definitivamente no se va a poder de ningún motivo
subsanar las graves consecuencias de haber atentado contra la honorabilidad, la intimidad de la persona. ¿Qué otro problema nosotros tenemos en este caso concreto? Este es un caso bien especial porque tenemos 3 investigaciones paralelas al Congreso y ya el Poder Judicial lo ha condenado. La 48ª Fiscalía Provincial Penal de Lima viene investigando este hecho. Pero no solamente eso, la Procuradora Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio también investiga el mismo hecho. El fiscal de la Nación ha intervenido, lo cual nos parece correcto. Pero lo más grave es que hay un juez supremo que ya ha condenado a 2 personas. Ha dicho aquí la responsabilidad de 2 personas está claramente determinada y tienen que ser condenadas. No sabemos cómo ese juez supremo puede haber llegado a esa conclusión cuando todavía ni siquiera se ha judicializado el proceso. Es por eso que, de todas maneras, señor presidente, señores congresistas, como ustedes saben, yo muy pocas veces intervengo en el Congreso. Y cuando hablo, hablo con conocimiento de causa. Tenemos que ser respetuosos. Esta es una operación financiera, transparente, que ha utilizado el sistema financiero nacional, el sistema financiero internacional, y adicionalmente está completamente acreditado que los fondos son lícitos. Y es más, está determinada la persona y las empresas que en este caso han dado la garantía hasta por los 20 millones de dólares. De esta manera, señor presidente, nosotros creemos de que ya con toda la documentación que le va a entregar el presidente Toledo y que después tendrá que ser puesta en conocimiento de todos los señores congresistas, para que se haga la verificación y ya después podamos emitir los juicios con conocimiento de causa. Nada más de mi parte, señor presidente. Muchas gracias, congresista Falconi. El congresista Jorge Rimarachín, siempre solicitando el control de su tiempo. Se trata, presidente, de investigar a fondo todo indicio de corrupción o de la comisión de delitos. Hay que actuar con transparencia. Hay que trabajar por hacer una limpieza de la política. El pueblo está cansado de ver cómo muchos ingresan a la política con poco o nada y por una suerte o arte de magia o por el arte de la corrupción salen muy ricos. Esto debe terminar, presidente. Acá nadie debe tener corona. Acá debemos investigar a todos, porque hay quienes hablan mucho